Bienvenidos una vez más a Tu Espacio Joven. Quiero darte la bienvenida y que puedas estar disfrutando de esta semana, de los temas que estamos estudiando juntos, profundizando acerca del apocalipsis, el tiempo del fin. Y la semana pasada estuvimos hablando junto a las chicas de los profesorados acerca de Babilonia, estas dos mujeres, la confusión, el error, la idolatría, grandes temas. Y sin dudas esta semana también vamos a poder disfrutar para que vos luego el sábado puedas compartir estos temas con tus amigos. Y si hoy quizás no tenés un lugar donde reunirte, puedas encontrar la iglesia adventista más cercana para congregarte y compartir, disfrutar estos temas también. Y hoy tengo una dupla que nos va a estar acompañando, así que quiero presentar. A mi izquierda tengo al pastor Álvaro Gamarra. Bienvenido de nuevo, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Contento de disfrutar de esta mesa nuevamente por aquí. Muy bien. ¿Y qué tema que tenemos hoy, eh? Lindo tema. Ya estamos avanzaditos en el trimestre. Así ¿Sentís es. que aprendiste algo este trimestre? La verdad que sí. La verdad que creo que son temas que son muy necesarios para la juventud. Exactamente. Así que somos jóvenes todavía. Exactamente. Muy bien. Para nosotros. Tenemos Para que estar nosotros. preparados. Muy bien. Y tenemos a Víctor con nosotros. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo estás? Gracias, Leo. Un gusto también estar con vos y con Álvaro compartiendo esta mesa también. Muy bien. Víctor, alumno de teología. Teología. Segundo año. Segundo año. Muy bien. ¿Cómo vas con eso? Bien, gracias a Dios. ¿Aprendiendo mucho también? Dios al control de todo siempre. así Amén, que feliz, amén. feliz, Muy bien. feliz. Y Dios al control de la historia también, porque Así es. si no, ¿qué sería de nosotros? Justamente ya estamos en la lección número 10, que tiene por título Los engaños finales de Satanás. Ujú. Si Dios no estaría al control, sin duda Satanás nos engañaría y nos destruiría a todos, ¿no? Totalmente. Pero Sí. Dios le pone límite. Exacto. Y creo que de eso trata un poco la semana, porque nos invita a pensar en estos engaños y la protección que Dios deja para nosotros frente a estos engaños. Así es. Y por eso quería comenzar preguntando sobre el espiritismo. Porque bueno, el espiritismo quizás lleva ya siglos, milenios en la historia de la humanidad. La idea de consultar a los muertos, eso, el espiritismo, ¿no? ¿Será que hoy también existe en nuestra cultura, Víctor? Sí, obviamente, Leo. Es más, me gusta que la lección le haya puesto un título grandísimo, la adoración al sol. Porque Ujú. hace tiempo viene el tema del espiritismo, por ejemplo, la inmortalidad del alma, Ujú. ¿viste? Y hoy en día, al menos de donde yo vengo, se nota mucho eso, ¿viste? El Ujú. consultar a los muertos, el adorar al sol, a la luna. Ujú. Hoy en la actualidad también se está notando mucho eso, de que los dioses paganos, de que el enemigo está usando mucho esa estrategia para llegar al pueblo cristiano, también es algo que menciona Ujú. muy claramente la lección también. Recuerdo que hace algunos trimestres atrás mencionamos el tema de la muerte, ¿recuerdan? Del sufrimiento. Y claro, es un engaño, porque frente al dolor, qué más común que cuando vos perdés a alguien quieras volver a hablar, volver a verlo, ¿no? En todas las películas vemos que se visitan los cementerios, las Ajá, lápidas, se les exacto. lleva algo, ¿no? Sí. Incluso uno lo podría ver como tentador, qué ganas de reunirme con esa persona. Exactamente. Sí. Y qué cuidado que hay que tener. Hoy en día, creo que nosotros, la juventud está muy metida, ¿no? En redes sociales, en películas, en Netflix, en tantas plataformas, ¿no? Ujú. Me parece que el espiritismo antes lo veíamos mucho en la magia, en ir a una bruja, no sé, en que te tiren las cartas, Ujú. en jugar algún juego. Pero yo creo que hoy en día el espiritismo está muy metido en nosotros, en nuestros hogares, en nuestras casas, a través de lo que nosotros estamos mirando, de lo que Ujú. hacemos. Fíjense las películas, cómo son las películas, las mismas de superhéroes, Sí. las mismas novelas que ponen cosas fantasiosas. Y uno dice, bueno, pero yo lo estoy viendo, no estoy haciendo nada con Claro. eso, yo lo veo. Ujú. Pero fíjese cómo eso va entrando en nuestra mente y nos va perjudicando y nos hace ver que de cierta manera eso es normal. Ujú. ¿No te ha pasado que hay veces, una vez he ido al cine y nenes chiquitos, Sí, sí, sí. y yo dije, ¿qué película entré a ver? ¿Viste? Porque a veces te Claro. equivocás y decís, capaz que está buena, me gusta. Y después y vos ves nenes tan chicos que decís, no, este no es el lugar. Tal cual, no es para ellos. No es para ellos. Y esas cosas van entrando. Y uno dice, bueno, pero yo no participo, no lo hago, pero te voy influenciando Ujú. a vos, ¿no? Tal cual. Y eso después entra en uno. Y lo empezamos a creer. Ujú. Víctor, ¿cómo podemos entender que saber de la Biblia es una protección para nosotros frente a estos temas? Y fíjate que la Biblia en sí nos dice, por ejemplo, Juan 17:17, que la palabra de Dios es verdad. Ujú. Y ahí tenemos muchos consejos para darnos cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Ujú. Por ejemplo, ahí recién hablaba Álvaro el tema de que en nuestra vida en 24/7 está metido todo eso. Ujú. Películas, alguna lectura que hacemos a veces también. Entonces Ujú. es bueno tener en primer lugar la Biblia porque ahí vemos cómo Dios nos muestra lo que está mal y cómo el diablo está usando esas estrategias Ujú. para atacarnos más en este tiempo, más a los jóvenes. Tal cual. Es una brújula, ¿no? Mm. Para no perdernos en el camino, porque
sí dice en la Biblia que somos peregrinos, que estamos caminando. Viste que el peregrino busca Exacto. un lugar mejor donde vivir. Sí, Estamos sí. peregrinando y la Biblia puede ser nuestro norte Ujú. para llegar a un buen destino, ¿no? Exactamente, cuidar las avenidas del alma, decimos, ¿eh? Tal cual, exactamente. Y Álvaro, te quería Ujú. preguntar sobre todo sobre la verdad de los muertos, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué es importante esta verdad y de qué nos protege? Bien, fíjate que hay creencias que están instauradas en nosotros porque nos las dijeron así y quedaron así, Ujú. y no las investigamos a veces. El tema de los muertos es algo que en la mayoría de las personas lo da por hecho, que es así y ya Ujú. está. Fíjate, muchas veces cuando algún ser querido muere o cuando el ser querido de alguna otra persona muere, decís, tranquilo que está en el cielo y está mejor, Ujú. ¿no? Estas palabras, está en el cielo y está mejor. La pregunta es, ¿está en el cielo? Mm. Cuando nosotros vamos al sustento bíblico, por ejemplo, nosotros vemos en Génesis capítulo 2, versículo 7, que dice que Dios agarró y moldeó al hombre del barro y dice que sopló aliento de vida y Ujú. llegó a ser un ser viviente, ¿no? Ahora, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice que cuando la persona muere, dice que el polvo vuelve A la tierra. al polvo, exactamente a la tierra, y el aliento de vida vuelve A Dios que lo dio. a Dios. Eso es súper interesante porque hay dos componentes que se unen para formar un alma, un ser Ujú. viviente. Cuando esos dos componentes se separan, el alma Ujú. ya está, murió, se separa. Es por eso que después Ezequiel 18, Ujú. versículo 4, dice que toda alma que pecare, Morirá. morirá. Muy bueno. ¿Viste? Ujú. Y ahora vos decís, bueno, pero la Biblia habla acerca de un infierno, de un lugar donde estarán eternamente. Mm. Y es cierto, Apocalipsis 20, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, habla acerca de Satanás. Dice que será arrojado a ese lago de fuego y azufre donde arderá día y noche para Ujú. siempre. Pero este para siempre quiere decir que será destruido eternamente, no, Claro. no es que estará eternamente sufriendo. Sino que las consecuencias de esa destrucción serán eternas, ¿no? Exactamente, como un vaso cuando se cae está Claro. roto para siempre. Eso No es que es. se vive cayendo, rompiéndose Claro, todo el claro, tiempo. una y otra. Muy buena esa explicación. ¿Viste? Que además es feo cuando se te cae, ¿no? Sí. No quisiera que esté cayendo No queremos. todos los días el vaso, porque sería Sí, horrible. Sí, Sí. Judas después también dice, ¿no?, que no quedará raíz ni Ujú. rama. Es decir, hay mucho sustento bíblico para decirnos que los muertos, o sea, las personas una vez que mueren, ya está, Ya está, terminó ahí. nada saben. Eclesiastés 5 Ujú. dice, su memoria quedará en el olvido, ¿no? No tendrá más parte Ujú. en esta tierra. Entonces, lo que nos ha pasado es que el espiritismo, que las películas, que lo que nos dicen, que lo que los Ujú. libros nos dicen, es que no es cierto, que la persona cuando muere se va a un cielo, se va a un Ujú. infierno, o queda en un limbo, ¿no? En un medio donde no sabes, entonces o te comunicas con Ujú. ellos, o te hacen daño, Claro. ¿sí? Entonces todas estas cosas que entran en nuestra mente nos hacen pensar de que hay algo más allá de la muerte, que puede ser bueno para Ujú. algunos, malo para otros, pero que siguen vivos estando muertos. Es simple. Nos hace mal porque es un engaño. Exacto. Y es mejor creer en la verdad, aunque sea dura, que creer en una mentira que suene linda al oído, ¿no? Exactamente. Porque estar engañado, sin dudas, trae tremendas Sí, consecuencias. y seguro la gente va a decir, che, pero hay otros textos que dicen que quizás sí. Bueno, te invito a estudiar la Biblia, ¿no? Totalmente. Estamos a disposición. Contactate con la iglesia adventista más cercana que puedas estudiar estos temas. Y quiero leerte una pregunta, Víctor, porque la quiero decir bien. A ver, hay muchos cristianos que creen en alguno de estos engaños, pero se llaman cristianos, se creen cristianos. ¿Cómo podemos explicar que alguien que esté haciendo el mal crea que está siguiendo la voluntad de Dios? Porque parece irónico, ¿no? ¿Cómo puede ser esto posible? Cuando estaba leyendo la escuela sabática, esa pregunta me quedó ahí pensando, viste, mucho tiempo. Y muchas veces pensamos, ¿no? Que estamos haciendo la voluntad de Dios Ujú. porque capaz que estamos lejos de Él. Ujú. Y eso es algo que nos pasa mucho hoy en día también como jóvenes. El estar lejos de Él, pensamos que estamos haciendo su voluntad, Ujú. lo que Él nos dice. Y no es así. Ujú. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a estudiar la Biblia más a profundidad, ¿no? Ok. Porque literalmente recién hablábamos del tema de lo que a nuestro alrededor hay no son cosas buenas. Ujú. Vivimos en un mundo en el cual nuestra mente pecaminosa también a veces se deja llevar por Sí, tal cual. los beneficios del mundo. Y esos son los momentos en los cuales tenemos que tratar de acercarnos más a Dios, ¿no? Y tratar de conectarnos con Ujú. Él para entender cuál es su verdadera voluntad. Porque hoy en día creo que confundimos mucho Ujú. nuestra voluntad con la voluntad de Él, ¿no? Muy bueno eso. Y cuando vos lo estabas mencionando, me hiciste recordar un texto que dice, el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿no? Porque a veces creemos que estamos firmes. Entonces quizás algunos creemos que estamos cerca de Dios,
pero en realidad nuestro corazón está muy lejos de él, ¿no? Es verdad. Y vos dijiste el antídoto sería ir a la Biblia, profundizar, ¿no? Sí. Muy Es bien. nuestra brújula en Tal este cual. mundo, ¿no? Muy Nuestro bien. guía, nuestro manual. Ahora, hay una realidad. Ujú. Muchos cristianos también profundizan en la palabra de Dios, entre comillas o no, eso lo juzga el Señor, Ujú. y de tal manera que se producen polos opuestos Ujú. a veces dentro del cristianismo, ¿no? Y la pregunta, Álvaro, es cómo evitar tanto el fanatismo Ujú. como la ingenuidad. Sí. Porque parece un extremo, ¿no? Caer en el fanatismo de ser cristianos radicales, que terminamos quizás siendo agresivos con los demás. Y Ujú. tampoco ser cristianos ingenuos que no puedan ver el mundo en el cual vivimos. ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Bien, yo creo que muchas veces nosotros somos egoístas, ¿no? Y creemos que somos dueños de nuestra propia verdad. Es decir, lo que yo digo es así, o lo que yo, o me dijeron, o como yo lo leí, lo interpreto y es así. Ujú. Somos totalmente cerrados, ¿no? Creo que nosotros debemos ser abiertos para que Dios pueda entrar en nosotros y para que Dios nos pueda comunicar cuál es el plan que Él tiene para nosotros, ¿no? Ingenuo, esta palabra ingenuo quiere decir que una persona está depositando su confianza en alguien que le está haciendo mal, es decir, no lo estás entendiendo bien. Fanático quiere decir una persona que defiende alguna creencia, algo, que está seguro de que es así, que nadie lo puede cambiar, ¿no? Me parece que hay dos creencias que decía la escuela sabática de esta semana. Decía, una es la inmortalidad del alma y la otra es la adoración en el día domingo, que no es el día de Dios, ¿no? Y después la escuela sabática, no da tiempo para verlo, pero dice, ¿no?, cómo llegó el domingo. Yo me vuelvo en un fanático de esto cuando creo lo que los otros me dicen o pienso que mi pensamiento, como me lo enseñaron así de chico, es así y no se mueve más, ¿sí? Dejarnos que el Señor nos pueda guiar. Como dijimos, la Biblia, que la palabra de Dios sea aquella que pueda guiar nuestra vida, no nuestro propio pensamiento, no lo que yo creo que la Biblia dice, sino lo que la Biblia dice, ¿no? Y salir y buscar ayuda y buscar otras personas. Y dice que en el conocimiento entre varios, entre muchos que pueden aportar, uno puede encontrar un conocimiento cierto. Es por eso que invitamos a los jóvenes y les decimos, busquen en su iglesia, busquen otras personas, busquen un grupo de apoyo, y vayamos a la Biblia, que ahí está la verdad. Muy bien. Gracias, Víctor. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vos por la invitación. Y gracias, Álvaro, una vez más por estar con nosotros. A vos, Leo. Creo que Dios está buscando hijos, jóvenes, de la edad que sea, que no sean ni fanáticos ni ingenuos, sino que puedan ser mansos, pero también astutos. Y sobre todo humildes, como el ejemplo que Jesús nos dejó en su palabra. Así que te agradezco por haberte conectado una vez más. Nos encontramos la semana que viene para seguir profundizando en las últimas semanas de este trimestre apasionante. Y obviamente espero que Dios te bendiga y te mando un abrazo enorme.